tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 161 y en esta ocasión hablaremos de El mundo de Rocanón, de Úrsula K. Le Guin. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. En los episodios anteriores de este podcast ha quedado firmemente establecido que yo disfruto, en particular, de dos géneros, ciencia ficción y fantasía. Es decir, con los enormes lentes que uso, sería raro que no disfrutara de estos dos géneros en particular. Tienen ciencia, magia y cuestionan lo que nos hace ser humanos. Así que si me encontrara algún libro que combinara ambos géneros, me sentiría con la obligación de, al menos, echarle un buen vistazo. Y un libro como este existe, y de hecho no es el único. No soy el primero ni el último que considera que es buena idea combinar a estos dos géneros. Y el libro del que hablaremos esta semana es uno de ellos, El mundo de Rocanón, de la escritora norteamericana Úrsula K. Le Guin, publicado originalmente en 1966. Úrsula K. Le Guin es conocida por ser una de las autoras de ciencia ficción y fantasía más importantes del último siglo. Su obra se caracteriza por contener personajes complejos y por hacer comentarios acerca de las sociedades humanas. El mundo de Rocanón, por ejemplo, forma parte de una serie de libros conocido en conjunto como el ciclo Hainish, que narra la historia del futuro de la humanidad en el espacio y es bastante intrincada toda la narrativa que tiene. En un episodio anterior de A la Aventura, el número 123, hemos hablado de Un mago de Terramar. Por supuesto te recomiendo que escuches ese episodio, pero en resumen, recomiendo bastante ese libro. De modo que en el mundo de Rocanón se me prometía combinar ciencia ficción con fantasía y además que el libro estuviera escrito por una autora a la que tengo en muy alta estima. Esto tuvo como resultado que leyera este libro, que es peculiar. Así que mejor empecemos a hablar de qué trata. Comenzamos la historia de este libro acompañando a Semele, una joven mujer que vive en un mundo con reyes, princesas, caballeros andantes, seres fantásticos y orgullos familiares. Semele pertenece a la nobleza y se ha casado siendo muy joven con un hombre que también pertenece a la clase alta de la sociedad de su mundo. Ambos tienen una hija y el esposo de Semele también tiene muchos más bienes materiales que su esposa. Esto es una fuente de malestar para nuestra protagonista, pues la hace sentir fuera de lugar en el círculo social en el que se mueve. Entre la nobleza son muy importantes todos los símbolos de estatus, en particular la riqueza. Semele decide entonces que una manera de equilibrar la balanza con su esposo, en cuanto a riquezas, sería recuperar una reliquia de belleza incomparable, que perteneció a su familia en el pasado, pero que por circunstancias desconocidas un poco truculentas fue perdida. El padre de Semele, cuando su hija le pregunta por este tesoro familiar, la manda con los Fia, una especie en el mundo de nuestra protagonista que se parece a los elfos de la fantasía. Son seres bastante indolentes y que además parecen tener poderes mágicos. Por ejemplo, cada Fia conoce lo que los demás están pensando y sintiendo. Además de que no suelen mezclarse con los seres humanos y viven lejos, en sus propios reinos y poblaciones. De modo que Semele tiene un viaje largo y complicado para encontrarse con los Fia. Y cuando los encuentra, estos niegan saber qué es lo que está pasando con la reliquia de la protagonista y dónde se podría encontrar. Semele, sin embargo, no se rinde y va en busca de los Gdemiar, otra de las especies de su mundo, que tienen muy baja estatura y gustan de vivir en las profundidades de la tierra. Sí, como los enanos de las historias de Tolkien y otras de alta fantasía. De nuevo, Semele emprende un viaje que implica algunos peligros para poder encontrarse con los Gdemiar. Y cuando llega con ellos, efectivamente, en lo profundo de la tierra, le admiten que conocen la reliquia que está buscando nuestra protagonista, un collar cuya confección es inigualable, tanto que ha sido llevada a otro lugar, para que su belleza sea preservada. Los Gdemiar, que saben que por derecho ese collar le pertenece a Semele, le ofrecen llevarla hasta donde se encuentra ahora, en un viaje que le dicen
les tomaría solamente una larga noche. Semli acepta la oferta y los Demiar la hacen abordar en algún tipo de carruaje extraño hecho de metal, que parece más bien un largo tubo, que tiene un interior lleno de mecanismos y luces extrañas, y en el cual los Demiar la amarran a su asiento con una especie de cinturones. Ya en el interior de este vehículo, Semli siente como si todo su cuerpo hubiera sido lanzado por el vacío. Pero es cierto lo que le dijeron los Demiar. En una sola noche, después de que termina el viaje dentro de este vehículo, ella llega al lugar en el que se encuentra la reliquia de su familia. La reliquia en cuestión está en un lugar muy raro, tanto como el vehículo en el que llegó. Es un edificio que está repleto de objetos de todo tipo, casi todos desconocidos para Semli, y están exhibidos como si estuvieran a la venta, en vitrinas y bien iluminados, aunque no hay nadie comprándolos. Allí se encuentra con un hombre, que le habla de planetas, estrellas y de eventos del pasado, pero que la recibe con amabilidad y escucha lo que tiene que decirle. Semli le dice a qué ha ido y esta persona acepta que Semli, en efecto, es descendiente de los dueños del collar que ella ha ido a buscar y por lo tanto tiene derecho a llevárselo. Semli entonces toma el collar y aborda el vehículo de regreso a su hogar, siguiendo las instrucciones que le dieron los Demiar para que pudiera regresar sana y salva. De nuevo, el viaje dura toda una noche, pero cuando Semli finalmente llega de vuelta a su hogar, después de haberse despedido los Demiar, se encuentra con que su esposo e hija no están como los dejó. En realidad, su esposo ya murió y su hija ya no es una niña. Es toda una mujer, más o menos de la misma edad que ella misma tenía cuando salió a buscar la reliquia de su familia. Aunque el viaje de Semli a través de las estrellas duró solamente un par de noches desde su perspectiva del tiempo, en su mundo pasaron 16 años, y nada de lo que conocía es igual, nada le es familiar y todo ha cambiado. Semli, impactada por esta revelación, abandona su reino, abandona ese collar y nunca se le vuelve a ver. Así es como llegamos al presente. Ahí conocemos a Rocanón, el hombre que Semli conoció en el Museo de la Liga Planetaria, cuando ella lo visitó para pedirle un objeto de gran valor para su familia, pero también de significancia histórica para comprender al planeta Fomalhaut II, que es el planeta de origen de Semli. Lo que pasa es que Rocanón es responsable de haber impulsado una política de embargo de exploración que le impide a la Liga de Planetas interferir con el desarrollo de las civilizaciones del planeta hogar de Semli. Si has visto Star Trek, Viaje a las Estrellas, esta es como la directiva principal, a no interferir con el desarrollo de un mundo que aún no ha avanzado tecnológicamente lo suficiente para explorar el espacio. Este es el caso del hogar de Semli. Lo que pasa es que Rocanón es etnólogo y ha argumentado que las culturas de ese planeta deben desarrollarse de manera natural, por así decirlo, sin que nadie se meta con ella. Desafortunadamente, el planeta Fomalhaut II ha sido usado para establecer una base de operaciones de un planeta enemigo de la Liga Planetaria. Esto le es desconocido para Rocanón y sus compañeros de viaje que están en una nave que usan para observar desde lejos a este planeta. Pero se enteran cuando los partidarios de este planeta derriban su nave con todos sus tripulantes y obligan a Rocanón y a sus compañeros a aterrizar de emergencia en ese planeta. Así, Rocanón se encuentra ahora atrapado y solo en el planeta Fomalhaut II, con el conocimiento de que hay un enemigo de la Liga de Planetas establecido ahí, usando tecnología muy avanzada que puede alterar a las culturas locales, y que, representa un peligro para la Liga de Planetas. Su misión ahora es avisar a la Liga Planetaria de la situación y sobrevivir. Por supuesto, en el camino se va a encontrar con los descendientes de Semli. ¿Logrará Rocanón avisar a la Liga Planetaria del peligro en Fomalhaut II? ¿Qué efecto tendrá que se encuentre con los descendientes de Semli? ¿Y por qué este planeta es tan peculiar y sus habitantes son tan especiales? Eso lo descubrirás leyendo El mundo de Rocanón de Úrsula K. Le Guin.
Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de qué tiene de bueno. ¿Por qué disfrutarías de leerlo? Como te puedes imaginar, en primer lugar se encuentra la combinación de ciencia ficción y fantasía. La combinación de estos dos géneros es bastante interesante, porque combina sus temas, sus convenciones y arquetipos de personajes. En especial la introducción de este libro, que son los primeros capítulos donde se habla de la aventura de Assembly para encontrar el collar de su familia, incorporan ya elementos de ciencia ficción. No es del todo claro al principio, pero te das cuenta que algunas de las cosas con las que se encuentra no serían posibles si no existiera tecnología sumamente avanzada. Pero al mismo tiempo, esto no cambia que toda la historia sea contada como si fuera un cuento de hadas, como si estuvieras escuchando la historia de una princesa que de repente se fue a buscar un tesoro y regresó para encontrar el mundo muy cambiado por arte de magia. Aquí sabemos que no es arte de magia. Lo que pasó fue que, al viajar, seguramente a velocidades cercanas o más rápidas que la luz, pues el paso del tiempo se distorsionó. Entonces lo que para ella fueron solamente un par de noches, en el resto del mundo fue mucho más tiempo. Y esto es solamente uno de los elementos que te presenta este libro tratando de explicar lo que en otras historias sería magia como producto del avance científico y tecnológico. Por ejemplo, los poderes entre comillas mágicos de los Fia y de los Demiar tienen una explicación más o menos científica. Siguen siendo cosas que no vemos nosotros en el mundo real, pero eso los hace también atractivos. Te hacen pensar que realmente si en algún momento los seres humanos exploramos todo el espacio y nos encontramos con planetas con formas de vida nativas, podrían tener las características que aquí se describen, y en algún momento podrían ser confundidos con seres mágicos. Curiosamente, tanto en la ciencia ficción como en la fantasía, un tema es el descubrimiento personal de los protagonistas. Al principio del libro es como Assembly descubre quién es realmente en su aventura, y después es Rocanon quien tiene que descubrir quién realmente es. Es un científico, un etnógrafo, un científico social, ni siquiera es alguien que realmente tenga un entrenamiento en sobrevivencia elemental, pero se ve inmerso en una aventura donde tiene que sobrevivir a todos los peligros de un planeta que no solamente tiene peligros naturales, sino también los mismos habitantes no están preparados para encontrarse con alguien que seguramente a sus ojos luce como un hechicero. Pienso que esto en realidad lo que te ilustra es que todas las historias, independientemente del género que sean, ciencia ficción, romance, horror, tienen algunos elementos que son comunes a todas. Una cierta estructura que a veces es muy evidente y otras veces no tanto. Y solamente cuando comparamos directamente géneros que son distintos entre sí, que nos damos cuenta de estas regularidades. Claro que esto es algo que quizás tú mismo o tú misma ya habías notado. O quizás lo habías estudiado si te dedicas a una carrera que tiene que ver con las letras, la literatura o el análisis literario. No es algo novedoso, pero creo que libros como este te hacen verlo sin mucho esfuerzo, sin que lo sientas como una clase, porque es parte integral del relato de la historia que nos está contando. Otro aspecto interesante de este libro, que no tiene tanto que ver con los géneros que combina o con sus convenciones, es que el mundo que tiene que explorar Rocanon es peculiar. Te dan ganas de conocerlo más por todas las cosas raras que tiene. No solo por la presencia de estas especies que parecen tener poderes mágicos, sino porque también tiene una geografía muy particular. Hasta hay gatos voladores. No estrictamente gatos, pero son seres que parecen gatos, que tienen alas, así que son gatos voladores. Conforme avanza la historia vamos conociendo un poco más de este mundo y también de toda la larga historia que parece que hay detrás de esta alianza planetaria a la que pertenece Rocanon. No se nos dan muchos detalles, pero te queda la sensación de que el universo en el que ocurre este libro es mucho más extenso que la historia que nos está contando en ese momento. Que solamente estamos viendo una parte de él y a lo mejor esto es lo que ha hecho que muchas personas hayan continuado leyendo la obra de la autora y traten de conocer más acerca de esta historia en el futuro de la humanidad que ella ha creado. Y por último,
El protagonista, Rocanón, es un científico, y no cualquier científico. Ya lo mencionamos, es un científico social, un etnólogo. Esto es algo que no te encuentras todo el tiempo, ni siquiera en los libros de ciencia ficción. Generalmente, cuando se menciona a un científico en un libro de ciencia ficción, es alguien que tiene que ver con las ciencias exactas, con la física, la química o algún ingeniero. Encontrarte a un etnólogo como protagonista de un libro y que además su conocimiento etnográfico le permita sobrevivir y salir adelante en su misión es algo refrescante. Y también es un personaje con el que los que nos dedicamos a las ciencias sociales podemos sentir mayor empatía. Y no es solamente que sea novedoso que Rocanón sea un etnólogo, sino que hay algunos elementos en la narración y en la forma en la que enfrenta los problemas que reflejan esta formación, de alguien que está interesado en observar cómo se desarrollan las culturas, cómo funcionan, lo cual hace que encuentres soluciones a sus problemas que te pueden parecer inesperadas, y eso también es agradable. No es tan predecible lo que va a hacer. No es como un ingeniero que va a construir una nueva arma para acabar con los invasores. Es un etnólogo, así que su conocimiento acerca del funcionamiento social y cultural de las personas debe ponerse en juego. Pero nada en la vida es perfecto, así que también pasemos a hablar de qué tiene de malo este libro. ¿Por qué no te gustaría tanto leerlo? Es un libro predecible en muchos aspectos. Fue publicado en los años 60 y también es una de las primeras obras de Úrsula K. Le Guin. Así que aquí todavía no se muestra la madurez que tiene su trabajo posterior. Algunos hilos argumentales vas a adivinar en qué terminan, y también sus personajes no son tan complejos como los que habitan en libros que escribió después. Incluso puede quedarte la sensación de que este es un libro bastante sencillo. Otro aspecto negativo de este libro es que es corto. Y esto casi siempre lo presento en este podcast como una ventaja de los libros, porque así puedes terminarlos de leer sin dedicarles tanto tiempo. Pero en este caso siento como si no se exploraran todos los detalles que serían posibles. El mundo que visita Rocanón, el mismo Rocanón, la historia de ese mundo da como para muchas cosas y sientes que solamente se toca la superficie de ellas. Si a ti te gusta, en particular de la fantasía, aunque la ciencia ficción también lo comparte, de conocer todos los detalles y las peculiaridades de un escenario, de un entorno, de un mundo, de un universo entero, aquí eso no se logra. Como ya lo mencionamos un par de veces, este libro forma parte de una serie mucho más grande. Pero incluso, considerando eso, lo que aparece en este libro es apenas una probadita. También considéralo. Ah, y claro, si no te gusta ni la ciencia ficción ni la fantasía, hay muy poco que te pueda llamar la atención de este libro. No te va a enamorar de ninguno de estos dos géneros. Es una combinación particular, pero tiene todas las características, o casi todas, de estos dos géneros. No va a convertir a nadie que no le gusten estos géneros en un aficionado. Eso también tenlo en cuenta. Así que, en resumen, ¿recomendaría El mundo de Rocanón de Úrsula K. Le Guin? Y creo que sí. Tengo un poco de duda acerca de qué tanto podría disfrutarlo alguien que en general no tiene afecto por la ciencia ficción o la fantasía. Pero aún así, también pienso que es una lectura interesante. Las aventuras de Rocanón nos muestran lo distintas que pueden ser las interpretaciones que tienen distintas personas acerca de un mismo fenómeno. En este caso, de un mismo mundo y de las costumbres, actitudes y creencias de sus habitantes. Y como el protagonista es etnólogo, esto es tratado con inteligencia, con sutileza y se muestra que esta diversidad de ideas es algo valioso y que debe preservarse. Esto también me parece que es un mensaje muy positivo, que nos hace falta un poco en el presente. Además, tiene gatos voladores, elfos, enanos telépatas. Por si quieres una buena aventura, también hay un toque de ello. Así que sí, es recomendable. Y eso lo relacionado con el libro de esta semana, El mundo de Rocanón de Úrsula K. Le Guin. Ahora, en la parte final del podcast. Como cada semana, un agradecimiento a las personas que contribuyen a hacer posible a la aventura. Esas son las personas benefactoras de este podcast. Cada mes
Con sus donativos, los patreones, como me gusta decirlos, aunque es una castellanización bastante burda del término Patreon, pues ayudan a que el podcast continúe. Ayudan a cubrir los gastos de hospedaje de los archivos, algo de equipo. Por ejemplo, ahora en lugar de una base de micrófono que tenía en mi escritorio, ahora tengo uno de estos brazos que son plegables y eso ha hecho un poco más fácil grabar este episodio. También necesito un poco de espuma acústica para la pared y que esto suene un poco mejor, más profesional, porque es lo que te mereces al escuchar este podcast. Y bueno, si quieres ayudar a hacer posible este podcast, pues puedes visitar patreon.com/alaventura. O puedes visitar alaventura.net/libros, donde hay enlaces para que compres a través de Amazon los libros de los que hemos hablado en el podcast, y con eso también aportas un poco de cada compra a que este podcast pueda continuar. Todos los enlaces están en alaventura.net. Y esta semana el episodio del podcast ha salido un día después, y es que ha sido un mes bastante pesado y eso que apenas acaba de empezar. Y además estoy participando en esta iniciativa que se llama el Mes Nacional de Escribir una Novela, o NaNoWriMo por su abreviatura en inglés, y estar escribiendo tanto es cansado. La meta es escribir 50,000 palabras para una novela al final del mes de noviembre, y eso requiere que escribas mucho todo el tiempo. Es divertido, satisfactorio y te hace apreciar mejor los libros porque sabes todo el esfuerzo que va en escribirlos. Y naturalmente tenemos saludos para las personas que escuchan este podcast. Saludos para Jarko Kekim, no estoy seguro de haber pronunciado bien esto, porque si no me equivoco, está escuchando el podcast desde Finlandia. Y también hace una observación que es correcta. En el podcast hemos hablado mucho de libros escritos por autores que escribieron originalmente en inglés, descuidando un poco o mucho a autores hispanohablantes. Esto es algo en lo que voy trabajando para cambiar, que hay muchos autores latinoamericanos, españoles y en general hispanohablantes que han producido obras muy interesantes y que no me he dado el tiempo de leer. Es algo que vamos a cambiar poco a poco. También saludos para @laslo-los, laslolosla y @karel-xd, Karel Cornejo. Siempre es un placer leerlos a los dos, leer sus comentarios y también entre los dos surgió la mención de por qué no hemos hablado de Rebelión en la Granja de George Orwell, que sí es un libro que se merece un episodio de este podcast, pero también es un libro deprimente, al igual que todo lo que he leído de George Orwell, así que no son libros que uno lea para animarse, pero sin duda son memorables, han sido importantes históricamente y hay que hablar de ellos. También saludos para @lena_alin, que empezó a leer La llamada de lo salvaje después de escuchar el podcast y parece que fue su hijo el que tuvo la iniciativa de empezar a leer este libro. Y qué bueno, de verdad, saber que alguien después de escuchar el podcast ha empezado a leer algún libro es precisamente todo el propósito de hacerlo. Lograr que más personas lean y ojalá que disfrutes mucho de este libro que tiene perros, aventuras y mucho frío. Y si a ti te gustaría que te saludara en este podcast o tienes alguna recomendación, comentario, queja, sugerencia, puedes encontrar los enlaces para comunicarte conmigo a través de Twitter, de Facebook, correo electrónico y algunos otros medios en alaventura.net. El enlace también está en la descripción de todos los episodios. Ahí además te vas a encontrar con todos los episodios anteriores del podcast por si tienes curiosidad de ver si ya hemos hablado de tu libro favorito o de alguno que te interesa leer. Ahí también están los enlaces para que te suscribas al podcast y lo recibas automáticamente en tu teléfono, computadora, tablet o cualquier dispositivo, así sea Android, Windows o Mac. Todo te lo encuentras en alaventura.net. Y eso es todo. Que tengas un excelente día, no dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque esta es una mentira. Sí lo eres, muy especial a tu manera. Y recuerda, se puede crear muerte instantáneamente, pero crear la vida, eso toma tiempo, porque vale la pena. Hasta la próxima.